Vale. Hola, como comentó Lore, en esta sesión les vamos a mostrar cómo un administrador puede gestionar y transformar grandes volúmenes de documentos en Atento sin la necesidad de usar código. Lo vamos a ver de forma práctica con un escenario en el que las herramientas de administración de Atento nos van a facilitar la edición masiva de los documentos y la configuración de los nuevos espacios. Antes que nada me gustaría aclarar que en este caso vamos a hacer las cosas con cantidades de cientos de documentos que preparamos para la demo, pero que se aplican a volúmenes mucho mayores. La idea es que conozcan las herramientas que están disponibles en la plataforma y que les permitan a los administradores hacer ediciones, migraciones o cargas masivas directamente desde la interfaz, sin necesidad de usar código. Para esto vamos a usar el Admin Toolbox, que nos sirve para manipular datos y también para gestionar la infraestructura dentro de Atento. Vale, el escenario que planteamos es una empresa que está creciendo, que ya tiene un par de departamentos implementados en Atento, que son el departamento de marketing, de contabilidad y de recursos humanos, y ahora le interesa incorporar también el departamento de legal. Entonces, vamos a crear el nuevo espacio, vamos a migrar la documentación que ya existe en la plataforma al nuevo espacio que vamos a crear, vamos a validar y corregir los datos de los documentos que se creen nuevos a partir de documentos que tenían por fuera de la plataforma, de una migración. Vamos a vincular los contratos con los clientes y vamos a mantener la trazabilidad de esos cambios. Vamos a mostrar cómo se ven esos cambios desde el historial del propio documento. Entonces, primero vamos a crear el espacio de legal. Ahí está. Me voy a ir a la pantalla de espacios. Aquí bien puedo crear uno nuevo con el botón de nuevo espacio, pero me interesa copiar total o parcialmente una configuración que ya tenga hecha en otro espacio. Acá es una buena práctica, si tenemos varios espacios similares o si se van a crear a futuro varios espacios similares, tener una plantilla con las operaciones por defecto que necesitamos tener y los formularios y siempre generar una copia de esa plantilla. Las copias se generan con este botón que está aquí, pero en este caso yo no voy a hacer eso, sino que voy a generar un nuevo espacio y voy a copiar las operaciones de otro que ya tengo generado. Entonces, voy a crear el espacio del departamento de legal. Y lo estoy haciendo con un nuevo espacio para poder ponerle formularios que en los demás no tengo. De todos modos, si lo creara también con la plantilla, también podría después añadir o quitar cosas, pero en este caso, como tengo muchos más formularios en los demás, me interesa generar uno nuevo y solamente copiar las operaciones. Entonces me voy a copiar el documento legal y el contrato. Ya tengo habilitados los formularios en el nuevo espacio. Y me voy a ir a las automatizaciones. Los espacios siempre se generan con unos automatismos por defecto. En este caso los voy a quitar y voy a hacer esta copia de las operaciones que están en otro espacio. Entonces voy a copiar, por ejemplo, el de contabilidad. Y ya tengo mi nuevo espacio con la configuración, con las operaciones y demás, de otro que ya tenía creado previamente. Entonces, ahora voy a mostrar el caso en el que, por ejemplo, tengo un espacio que ya está creado hace mucho tiempo o este que acabo de crear nuevo y me interesa añadir una operación que no venía en los demás o si se me olvidó de incluir una operación en la configuración, tengo la posibilidad de instalar desde aquí, desde la consola de administración, una operación que ya esté configurada en otro espacio. Esto es muy útil porque nos podemos ahorrar el trabajo de configurar esa operación y además a futuro, si se hace un cambio, vamos a poner eliminar, que es la que voy a copiar, a futuro si se hace un cambio en la configuración de esa operación o en el código, se mantiene en todos los espacios en los que esté instalada, pues se instala exactamente la misma versión. Entonces, voy a añadir esta y desde la edición masiva puedo instalar las operaciones en todos los espacios que quiera, por ejemplo, contabilidad y el departamento de legal. Entonces, de esta forma, esta operación que antes la tenía en un espacio general, ahora la tengo en todos los espacios que están aquí. Y como he dicho ya, si modifico algo en esa operación, se va a modificar en los demás espacios. Entonces, ya una vez que tenemos configurado ese espacio, vamos a migrar los documentos que ya teníamos guardados en otras series documentales.
En este caso lo que planteamos fue que la empresa tenía como un espacio de general donde todos los usuarios guardaban sus documentos cuando no tenían otro espacio definido para hacerlos, como donde guardan todo lo que no había otro sitio para hacerlo. Entonces, en este caso, teníamos unos contratos guardados previamente, que como no estaba creado el departamento de legal, no estaban almacenados en ese espacio, pero ahora que lo creamos, sí nos interesa moverlos. Entonces, me voy aquí. En esta bandeja mostramos todos los documentos que tenemos en ese espacio general. Y como ven, tenemos varios que son contratos con distintos nombres. En español, en inglés, con mayúsculas, con minúsculas. Vamos a usar las operaciones masivas para mover todos los documentos que tengan en su nombre la palabra contra. Y así tenemos los que están en español y en inglés. Entonces, me voy a que esta es una operación masiva que ya teníamos configurada. Para entrar a las operaciones masivas tienen que irse aquí. Y voy a configurar que quiero que me traiga todos los documentos del espacio general que tengan en su nombre la palabra contra. De esta forma me muestra todos los resultados que son contratos. Aquí tenemos varias opciones para elegir el de filtro. Y en este caso elegí que contenga la palabra contra y que sea insensible, para que tenga en cuenta tanto minúsculas como mayúsculas. Y luego la operación ya la teníamos previamente configurada, de todos modos la voy a mostrar aquí. Es esta operación de producto que cambia el espacio de un documento del espacio que esté en ese momento al espacio de legal. Esta operación tiene distintos parámetros. En este caso elegimos que se resetee el estado y vamos a poner que se cambia el espacio del departamento de legal. Entonces, de esta forma voy a ejecutar el proceso. Esto tarda unos minutos. Se puede configurar el tiempo que tarda en ejecutarse desde el avanzado. Y aquí añadimos información sobre cómo tienen que configurarlo. Esto se configura con un comando. El comando es el launch bulwark, que es este de aquí. Y aquí se especifica cómo dejarlo configurado desde el avanzado. Los administradores son los que pueden hacer estas configuraciones. Se puede poner cada más o menos tiempo. Nosotros lo tenemos, por ejemplo, cada 2 minutos. Y ahora si refresco, ya está ejecutado. Ya no me sale como pendiente. Entonces, me voy a ir a un documento de los que procesó. De todos modos, aquí puedo ver que ya se movieron todos, pero me voy a buscar alguno para mostrarles el caso. Este, por ejemplo. Y ya se puede ver aquí en el historial que con una ejecución masiva, con una operación masiva, se reseteó el estado y se cambió la serie documental desde general al departamento legal. Vale, y ahora les voy a dar el paso a Ángelo, que nos va a mostrar cómo hacer la migración de documentos a partir de un CSV. Gracias, Sol. Entonces, una vez que ya tenemos creado el espacio, necesitamos pasar esos documentos que no están directamente en Atento, bien sea desde nuestro servidor, nuestro repositorio o simplemente desde nuestra máquina, a el espacio y el formulario que ya creado. Para eso, pues nosotros contamos con diferentes soluciones. En este caso, por tratarse de algunos cientos o miles de documentos, pues podemos utilizar las funcionalidades que tiene nativamente en producto. Si ya fueran volúmenes más altos, pues lo podríamos hacer vía SFTP. Para eso, entonces, en ese caso, nos dirigimos al formulario, buscamos nuestro formulario donde deseamos ver esos documentos. En este caso sería de contrato. Y en la pestaña de importar, que sería esta de aquí, básicamente lo que vamos a hacer es cargar nuestros archivos, nuestros binarios, en este caso sería PDF, junto con un CSV que contendría los valores de los metadatos o de los campos que necesitamos ver para esa información. Seleccionamos el CSV que vamos a cargar.
El separador, previamente el CSV en su preparación, pues debemos identificar si el separador puede ser por coma o por punto y coma. Seleccionamos punto y coma, el espacio que vamos a trabajar, que en este caso sería departamento legal, y en qué estado necesitamos que queden esos documentos. Entonces, tenemos diferentes estados, pues si no queremos que se ejecuten previamente las operaciones que están configuradas en el espacio, los podríamos dejar en finish, o si necesitamos que se ejecute un conjunto de operaciones, pues lo podríamos dejar en pending. Sobre esta funcionalidad también, aparte de crear documentos, pues podemos actualizar documentos, la información de sus campos. Lo podríamos hacer a nivel del nombre del archivo, del file name, o si tenemos los UIDs, los identificadores únicos de cada documento, lo podríamos hacer. Entonces vamos a decirle que es sin actualización y vamos a subir el CSV. Una vez que ya hemos cargado el CSV, se nos habilita el segundo paso, que es la carga de los binarios. Lo que vamos a hacer en este momento es arrastrar los binarios. Aquí se van a listar e inmediatamente va a empezar esa carga de esos documentos. Es importante que en el CSV, que se sube previamente, pues debe prepararse. La primera columna debe contener el file name de cada uno de nuestros archivos o de nuestros binarios, y seguido de los campos donde vamos a tener los valores que deseamos visualizar. Entonces, es importante, y que la carga se hace prima sobre la carga es el CSV. Aquí es importante tener en cuenta eso. Entonces, una vez que ya nuestros binarios han sido cargados, se nos habilita la opción de siguiente. Vamos a pasar a la tercera parte de este proceso, y es lo que denominamos un emparejamiento de los campos, ¿sí? O un mapeo de los campos, donde, como indicamos, la primera columna siempre va a quedar bloqueada porque esta va a ser el nombre que va a tener el archivo, ¿sí? Como se encuentra relacionado el binario con su metadata. Y en las siguientes opciones que tenemos son los campos a selección, donde vamos a hacer ese emparejamiento. Entonces, por ejemplo, en este caso tenemos la clasificación, cliente, fecha de inicio, el importe euro, el responsable, el tipo de contrato y el país. Y le damos procesar el CSV. En un momentico nos va a indicar que el CSV fue procesado. Importante, aunque el CSV, a diferencia de, por ejemplo, otros modelos de carga como el SFTP, aquí nosotros podemos identificar las columnas con el campo. Generalmente, pues siempre colocamos ese el nombre del campo. ¿Para qué? Para poderlo relacionar. Aquí ya el CSV fue cargado. Entonces, para poder hacer ese emparejamiento. Una vez ya hemos cargado nuestros binarios, lo que vamos a hacer siguiente es validar esa información, ¿sí? Bien, si teníamos estos valores desde otra plataforma y los vamos a pasar a Atento, aunque nos podemos adaptar a como lo tenían en su otra fuente, sí es importante validar o identificar si esta carga que hicimos, sus metadatos se encuentran óptimos ya para el usuario final. De esta manera, ¿cómo lo hacemos? Pues vamos a utilizar también un toolbox, un Word, desde nuevamente opciones de herramientas administrativas. Vamos, obviamente, ya mi compañera solo había explicado, pero pues simplemente es crear un nombre identificativo, y una vez que creamos el Word, pues debemos definir sus parámetros. Entonces, agregamos un filtro. En este caso, vamos a buscar todos los documentos que se encuentren en el espacio Departamento Legal, a un formulario, que para este caso donde cargamos los documentos fue en el formulario de contrato, y podemos limitar un poco más ese filtro, específicamente, como estos documentos en el momento en que se cargan están en un estado inicial, lo podemos también filtrar por el estado del ciclo de vida, que sería borrar. Guardamos nuestro
filtro y sobre la funcionalidad pues podemos visualizar cuántos registros tomarían ese filtro. Para este caso serían 100 documentos que están aplicados al filtro que hemos realizado. Configuramos la operación. En este caso tenemos una operación custom que lo que va a hacer es, antes de poder pasar el documento a un ciclo de vida siguiente, va a hacer una validación de los campos, que el campo o tenga valor o corresponda con su valor interno del diccionario o del campo configurado. Sobre esta funcionalidad, ¿podríamos agregar más operaciones? Sí, se podría hacer. Simplemente añadir una operación y se van a ejecutar en secuencia. Entonces, esta sería la primera operación que se ejecutara. Por ejemplo, si quisiéramos una operación de envío, que envíe una notificación, y así sucesivamente podemos ir agregando ese conjunto de operaciones. Internamente lo que va a hacer es que lo va a realizar secuencialmente. Primero lanzaría esta operación, después la siguiente y después la siguiente. Para nuestro caso de uso, pues simplemente vamos a trabajar con esta operación. Antes de poner a prueba, antes de ejecutar nuestro bool, nosotros podemos hacer una pequeña prueba sobre el mismo para comprobar que vamos a tener los resultados esperados. De esta manera lo podemos hacer desde acá, en ejecución de pruebas. Y aquí nos va a listar dos documentos del conjunto de documentos que tienen aplicado el filtro. Podemos abrir directamente desde ahí uno de ellos. Lo vamos a abrir un momentico. Y como ya les había indicado, la operación que tenemos aquí configurada, antes de mover el documento a su siguiente ciclo de vida, lo que va a hacer es una validación de que los valores de los campos corresponden. Previamente nosotros la habíamos configurado y era para que el valor país tuviera su valor. Vamos a abrir el otro documento. Y aquí vamos a ver si el efecto sería el esperado, que es mover ese ciclo de vida al siguiente estado, siempre y cuando tenga su valor en país o tenga el valor que corresponde. Para efectos de la prueba, por ejemplo, no tiene, ninguno de los dos que me mostró tiene valor. Voy a dejar un momentico uno con valor y el otro sin valor, y al ejecutar nuestro test, ahí nos dice que ya terminó. Verificamos el que no tiene valor. En este caso, lo ideal sería que conservara su mismo estado porque no tiene valor. Es básicamente casi lo mismo que venir acá y ejecutar la operación, que para este caso sería esta, y simplemente nos va a decir que pues no pueden mover el ciclo de vida porque pues le falta el valor al país. En cambio con esta, que es el otro documento que hizo la prueba, el test, debería ya haber cambiado su ciclo de vida. Aquí, como vemos, ya lo cambió. Entonces, esto significa que la configuración que hemos aplicado junto con su filtro y su operación se encuentra correcta. Aquí lo único que deberíamos hacer es realizar la ejecución del programa, y aquí se lista, previamente como lo había dicho mi compañera Sol, el comando se encarga de verificar solamente los bulwark que estén configurados como recibidos, o su palabra en inglés receive. Entonces, el comando va a identificar solamente los que estén en recibido. Sobre este proceso se tienen diferentes estados, que es el de borrador, el recibido, trabajando y finalizado. Los que se encuentran en borrador no se van a ejecutar si aún no hemos ejecutado o no hemos dado la opción de ejecutar del programa. Otra manera de identificar si nuestro bulk se está ejecutando o no es devolviéndonos sobre la lista principal. Aquí nos va a indicar si se encuentra ya finalizado o si se está trabajando. Entonces vamos a esperar un minutico, que dependiendo de la configuración que se ha realizado sobre cada cuánto se debe ejecutar este bulk, pues lo va a tomar esa configuración, pues esa demanda. Generalmente en este tipo de procesos lo que se hace es
configurarlo cada 10 minutos o cada hora, pues si no se utiliza frecuentemente esta funcionalidad, una hora puede estar bien. Si lo necesitamos que continuamente esté validando esta ejecución de operaciones masivas, pues lo podemos dejar configurado en una frecuencia menor. Vamos a validar. Aquí ya debería habernos trabajado. Aquí ya terminó. Sí, yo me devuelvo de donde previamente lo había listado. Aquí ya también aparece finalizado. ¿Cómo nos podemos dar cuenta que esta configuración o este rule se ejecutó? Podemos volver nuevamente a la vista previa de los documentos y aquí ya nos podemos dar cuenta que de 100 documentos que inicialmente iba a trabajar, ya solamente quedaron 36. Estos 36 serían nuestros documentos que o no tienen valor en el campo o tienen alguna circunstancia específica. Entonces, ¿cómo trabajaríamos esos documentos que nos han quedado? Y después hacer una corrección masiva de estos valores. Entonces, para eso, podríamos regresar nuevamente al formulario. Y sobre GetEnto también se cuenta con una funcionalidad que es la edición masiva directamente desde el formulario, seleccionando aquellos registros que nosotros deseamos actualizar. Entonces, aquí podríamos aplicar un filtro por los que se encuentran en este borrador, que ya no deberían ser 100, sino los 36 que nos indicó nuestro bulk, aquí se encuentran. Y sobre esta sección de acciones, vamos, primero, qué pena, ahí me saltó un pedacito. Primero debemos seleccionar los registros que vamos a editar masivamente. Ahora sí, aquí nos está indicando que hemos seleccionado 4 registros. Vamos a editarlo básicamente. Sobre esta ventana tenemos 3 opciones. Se pueden utilizar las 3 en conjunto o por separado. Una de ellas es cambiar el espacio. Básicamente aquí podríamos cambiar el espacio de estos documentos. Ahorita se encuentra en el departamento legal y supongamos que lo necesitamos mover a departamento de marketing. Lo podríamos hacer. Le damos a editar y si habilito por acá el espacio, aquí ya nos está indicando que está en el departamento de marketing. De esa manera lo podemos hacer muy rápido. Otra de las opciones que hay es, vamos a volver un momentico, este documento de departamento legal y ahora vamos a los campos. Entonces, por aquí teníamos un responsable y voy a habilitar un momentico el campo de país, que aquí no debería tener valores, efectivamente no los tiene. Me voy a regresar a editar esos campos. Como hemos indicado, lo vamos a devolver a departamento legal y vamos a editar el campo país. Le vamos a decir que Argentina y vamos a editar masivamente el campo responsable. Aquí nos aparece responsable y vamos a decirle que el responsable sea solo. Lo lanzamos y rápidamente nos ha devuelto los documentos a nuestro espacio de departamento legal y así editamos masivamente el campo. Como les indiqué, esto se puede hacer por separado o lo pueden aplicar todo en conjunto. Y una última opción que tiene es la del ciclo de vida. Entonces, en este caso, como estos documentos necesitan pasarse al siguiente estado del ciclo de vida, voy a abrir por acá un momentico un documento para explicar un poco mejor. Ya hemos confirmado que los campos se encuentran bien, la operación previamente configurada por el bulk nos identificó cuáles estaban bien y cuáles no, ya lo vamos a editar. Y el paso siguiente sería mover el documento al siguiente ciclo de vida. Sobre la funcionalidad, me regreso acá nuevamente. Voy a editar acá nuevamente mis 4 documentos. Tenemos 2 opciones.
Si nosotros lo que necesitamos es pasar al siguiente ciclo de vida, podemos hacerlo sin tener activo el forzar cambio de estado. Pero si lo que necesitamos es saltarnos a un estado del ciclo de vida siguiente sin tener que pasar por estos, si se dan cuenta en este flujo lineal, no tenemos un conector que nos lleve, por ejemplo, de borrador a vigente. Entonces, ¿lo podríamos hacer? Sí, pero tendríamos que activar el flag de forzar cambio de estado. Aquí hay una particularidad y es que como esto es un cambio que se hace directamente a la tabla de la base de datos, si tuviéramos una operación configurada acá sobre este estado, no se ejecutaría, ¿sí? Porque es una inyección directa. Entonces, por ejemplo, tomando de ejemplo el flujito que tenemos acá, lo vamos a pasar a vigente. Si no tuviéramos activo el flag de forzar cambio de estado, nos generaría un error porque si fuera un documento que estamos trabajando manualmente, no hay una conexión entre el estado inicial con el estado que queremos llegar. Tendríamos que pasar directamente por acá. Entonces, activamos el forzar el cambio de estado, editamos, y si filtro acá por los estados de vigente, ya tendríamos nuestros 4 documentos que acabamos de actualizar masivamente. La otra opción, vamos a editar un momentico, nos regresamos nuevamente a borrador y vamos a trabajar ahora con estos 4 nuevamente. En acciones, editar. Vamos a pasarlo al estado siguiente, que es pendiente autorizar. No necesitamos forzar el cambio de estado. Seleccionamos, pendiente autorizar, editar. Y aquí ya. Aquí me está tomando los 4 documentos previamente que habíamos seleccionado. Ahora sí, vamos a hacerlo. Editar. Aquí cogemos 3 documentos. Y ahora sí, lo vamos a pasar a pendiente autorizar sin forzar el cambio de estado. Y aquí rápidamente ya nos los ha pasado. Vamos a colocar pendiente autorizar. Y aquí nuestros documentos se encuentran. De esta manera, podemos realizar esa edición masiva, pues, utilizando en conjunto las herramientas administrativas como el Bulwark. Podemos configurar y pasar los documentos a siguientes estados, también editándolos masivamente. Ahora nuestra compañera Sol nos va a explicar cómo vincular esos documentos que ya previamente hemos cargado con otros documentos en la herramienta. Perfecto, gracias Ángelo. Voy a compartir mi pantalla. Vale, bueno, como comentó Ángelo, ahora vamos a vincular los contratos con el cliente. Lo vamos a configurar en el ciclo de vida cuando se pasa el documento a pendiente de autorizar. Entonces, vincular. Como ven, aquí los contratos tienen un metadato que es el cliente y nosotros tenemos una instancia del cliente dentro de Atento. Entonces nos interesa que a cada contrato le quede vinculado ese fichero de cliente y además que se rellene de forma automática el NIF, que es este que tenemos aquí. Entonces, lo configuramos sobre el estado del ciclo de vida, que es lo que acabo de mostrar, pero aquí lo que nos ocurre es que esto aplica solamente para los nuevos documentos. Los que ya hayan pasado por ese estado previamente o que estén en ese estado, no se les va a ejecutar la operación porque no, las operaciones se ejecutan cuando un documento entra a ese estado en concreto. Entonces, lo que vamos a hacer es que para esos casos vamos a ejecutar otro Bulwark. Me voy a ir a la configuración de los Bulwarks. Y aquí tenía una configurada previamente que es relacionar documentos por cliente. Estamos usando la operación relación automática basada en un metadato que también es de producto. Es esta de aquí. Estamos copiando los datos del documento, todos los datos que tengan en común el contrato que estoy vinculando con el cliente se van a copiar desde el documento que estoy vinculando, o sea, desde el cliente hacia el contrato. Voy a buscar documentos para vincular en el formulario cliente y voy a vincular por este metadato que es el metadato que está aquí.
que es el de cliente, que justamente coincide con el formulario. El documento lo vamos a relacionar y no nos interesa ni que se cree uno nuevo en caso de que no se encuentre, ni que la relación la busque por título. Lo queremos buscar solamente por ese metadato. Entonces me voy a ir a la operación masiva y voy a filtrar por el espacio de departamento legal y todos los documentos que ya estén en el estado del ciclo de vida pendiente a autorizar, que son los que no se habían llegado a ejecutar con la operación. Podemos aquí añadir también más casos, por ejemplo, los que están vigentes, que como se ve en el estado del ciclo de vida, ya pasaron por ese estado y también deberían de procesarse. Voy a añadirlo, igualmente en este caso no tenemos ninguno vigente. Y como había mostrado Ángelo previamente, acá me salen los 75 documentos que tenemos a partir de la carga que hizo de forma masiva. Entonces, voy a poner a ejecutar este programa y ahora en unos minutitos debería de actualizarse mi contrato con la vinculación con el documento del cliente y con el NIF que me voy a traer este de aquí como comenté antes. Entonces, voy a cerrarme esto, voy a refrescar aquí a ver si llego a que se me vea el mensaje que quería mostrar que mientras se está ejecutando este proceso masivo, la propia herramienta nos avisa que en ese momento se está ejecutando. ¿Por qué? Porque si el proceso se está ejecutando y pausamos la ejecución, no se van a terminar de procesar todos los documentos. Entonces, avisa previamente para que lo tengamos en cuenta. El tema es que en estos casos, como son operaciones rápidas, quizá no se llega a ver en la pantalla ese mensaje. Entonces, voy a refrescar aquí. Ah, sí, aquí lo tengo. Me avisa que la operación se está ejecutando y que por lo tanto no debería de pausarla. Voy a refrescar nuevamente, que ya se tienen que haber actualizado. Ya se terminó de ejecutar la operación y me voy a ir a mi documento de contrato. Y aquí ya tengo vinculado el NIF, que es el mismo que teníamos aquí. Y en los documentos relacionados tengo vinculado el cliente, que es en este caso atento, que tiene el mismo valor en este metadato. Vale, me voy a ir aquí de vuelta. Y como hemos comentado a lo largo de la sesión, todo queda completamente trazado en el historial. Podemos ver quién ejecutó la operación, cuándo y de qué modo la ejecutó, si fue un bulwark o si lo hizo desde el propio documento. Esto es clave, sobre todo en un tratamiento masivo, porque necesitamos seguir teniendo el control total y la trazabilidad de cada acción. Vale, no sé si tienen alguna duda. Hola, Morena. Por ahora, por el chat no nos han dejado ninguna pregunta, pero sí que tenemos algunas que nos han dejado por redes sociales. Si queréis, procedo a decirosla. A ver si podéis responder. Una de las preguntas que nos dicen es si se pueden encadenar backflows, por ejemplo, validar los datos y luego mover los documentos. Sí, como mostró Ángelo aquí, en las operaciones masivas tenemos esta área que es donde se configuran las operaciones que se van a ejecutar. Y aquí podemos añadir operaciones adicionales. Entonces, se van a ejecutar siempre en el orden que estén definidas aquí. En este caso, por ejemplo, primero se va a ejecutar la relación automática con el cliente y le vamos a poner eliminar documento o eliminar permisos. Y vamos a guardar las operaciones. Entonces, en este caso, por cada documento sobre el que se itere, se va a relacionar primero el cliente y luego se van a eliminar los permisos del borrado sobre ese documento. Y aquí podemos quitarlo y voy a refrescar. Y ya se queda guardado así. Genial, estupendo. Paso entonces a la siguiente pregunta. Nos preguntan si se pueden consultar los backworks creados y reutilizados. Sí, es posible, Lorena. Reutilizarlos pues sería de forma manual. No, Un momentico acá. sí. Entonces, ¿quieres compartir? Ahí ya, creo que en mi pantalla. Sí, entonces, sí, ahí. desde la configuración avanzada, sobre cada bulk configurado, se encuentran los estados de
de los que se han ejecutado. Básicamente, si volvemos a pasar la configuración a un estado receive o a un estado graph inicial, por ejemplo, si lo pasáramos acá, los cambios, podría regresar y volver a ejecutar la operación. Entonces, sí es posible reutilizarlos, pero pues hay que ver el contexto, ¿no? Sobre cómo se van a utilizar. Si se configuró el bulb y ya aplicó lo que necesitamos o lo que esperábamos, pues no tendría un poco de sentido volverlo a relanzar o a ejecutar, porque pues su filtro se mantiene, pero sí es posible. También ese cambio de estado se puede hacer desde interfaz, que el que comentó Ángelo, se puede hacer si volvemos a darle al botón de ejecución del programa, se vuelve a configurar esa ejecución como recibida. Estupendo, muchas gracias. Paso a la siguiente pregunta. Nos preguntan qué pasaría si se cierra la sesión mientras el backward sigue corriendo. Vale, se cierra la sesión, no ocurre nada porque quien ejecuta ese bulwark es la propia plataforma, no es el usuario, no se ejecuta en nombre del usuario. Entonces, nada, puede de hecho procesarse en segundo plano, el usuario hacer otras cosas mientras tanto y que esos documentos se estén procesando. Eso suele ser conveniente en casos de que en el filtro apliquen, por ejemplo, millones de documentos, que sí es verdad que el proceso tarda un poco más de un minuto, que es lo que nos tardaba hoy, o que se esté ejecutando una operación muy costosa en tiempo. Pero bueno, generalmente van rápido y poco más. Eso. Genial. Nos preguntan si se puede configurar a nivel de instancias transversales a todos los teams. Sí, se pueden configurar a nivel de instancia. No se pueden configurar a nivel de instancia, son a nivel de team. Solamente se pueden ejecutar sobre los documentos que estén en el team que esté el usuario en ese momento. Vale, ok, perfecto. Paso con la siguiente pregunta que también nos han dejado por aquí por redes sociales. Nos dicen qué permiso necesita un usuario para ejecutar las operaciones masivas. ¿Los usuarios no administradores pueden configurarlo? Vale. Los bulwarks solamente pueden configurarlos los usuarios administradores. Les voy a compartir pantalla. De las pantallas que compartimos, tanto la consola de administración, que es esta que tenemos aquí para configurar los espacios, las operaciones en los espacios, como los bulwarks, que son estos de aquí, solamente son accesibles para aquellos usuarios que sean administradores del team. Luego también para la configuración de los espacios y demás también se requieren permisos de administración, por lo tanto no cualquier usuario podría acceder a estas funcionalidades o modificar masivamente documentos. Si es posible, la edición masiva de documentos desde el formulario, que es esta que tenemos aquí, que había mostrado Ángelo después de hacer la cara con el CSV. Esta pantalla sí es visible para el resto de los usuarios, mientras que tenga permisos del documento puede entrar y editarlos de forma masiva sin ningún problema. Genial, estupendo, muchas gracias. Seguimos sin tener ninguna pregunta por el chat, pero aún nos quedan 2 de las que nos han lanzado por redes sociales, así que os sigo comentando. ¿Qué diferencia hay entre un bulwark y una operación normal en Atento? Vale. Un bulwark es la ejecución masiva de una operación en más de un documento. Se ejecuta sobre muchos documentos a la vez, directamente desde la interfaz de administración. Una operación normal la ejecutamos únicamente sobre un documento, ya sea manualmente o por una regla de automatización que hayamos configurado previamente, desde un botón, desde un cambio del ciclo de vida, pero se ejecuta solamente sobre el documento sobre el que se está en ese momento lanzando o ejecutando. Los bulwarks aplican a todos los documentos que estén dentro del filtro, que ahora me cerré la pantalla de los bulwarks, pero bueno, aplican a todos los documentos que estén contemplados dentro del filtro. Y lo enlazo con la pregunta anterior de si el usuario tiene que estar conectado,
En el caso de las operaciones, sí, porque se ejecuta en nombre del usuario. Si yo ahora ejecuto alguna operación sobre este documento, por ejemplo, extraer el número de páginas, se ejecutan en mi nombre. Entonces, en el historial quedan en mi nombre. En cambio, el caso de los bulwarks, como van por detrás y están pensados para mayor cantidad de documentos, sí queda registrado como un bulwark y no es necesario que esté logueado para hacerlo. Estupendo, pues voy a seguir con la siguiente pregunta que tenemos. ¿Cómo se asegura la consistencia de los datos cuando varios usuarios lanzan procesos masivos a la vez? Vale. Los bulwarks se van a ejecutar de forma secuencial. Si tenemos configurados 2 bulwarks al mismo tiempo, por ejemplo, tengo configurado el de relacionar documentos por cliente y mover documentos despacio y están pendientes de ejecutarse, no se van a ejecutar en paralelo. Se va a ejecutar primero el que se haya puesto primero como recibido y luego el que esté segundo. Atento internamente lo gestiona con una cola de ejecución y garantiza que no se procese el mismo documento al mismo tiempo por más de un proceso. Y poco más. Lo que se haga queda registrado con el usuario y el timestamp, que es el tiempo en el que se ejecutó, y así se pueden ver que primero se va a ejecutar primero el que se haya configurado inicialmente y luego el que se haya configurado posterior. Estupendo, muchas gracias. Nos acaba de llegar una última pregunta. ¿Puedo detener un bulwark una vez que ya ha iniciado? Sí, es posible. Aquí me voy a ir a este, por ejemplo. Tiene un botón, voy a configurar las reglas. Voy a configurar una operación así se ve mejor. Una vez que lo tengo configurado para que se ejecute, aquí tengo un botón de pausar ejecución que me permite detenerlo. Y de hecho sale luego desde el listado de bulwarks que se paró de forma manual. Mismo si está ejecutando, se aparece el mensaje en amarillo que había mostrado antes, se puede pausar la ejecución, pero bueno, en ese caso tenemos que tener en cuenta de que hay documentos que ya están procesados por el bulwark y que se va a quedar a medias. Ok, estupendo. Teníamos una pregunta más, pero no tiene que ver con esta ponencia en concreta. Nos preguntaban si las sesiones anteriores se pueden ver. Sí, la respuesta es que sí, estarán disponibles una vez finalizado el evento. Nosotros tenemos que procesar los vídeos, pero una vez que tengamos este trabajo hecho, os las haremos llegar todas las sesiones. Las tenéis disponibles para que las podáis ver y poder revisar toda la información sin ningún problema. Pues listo por aquí, no tenemos ninguna pregunta más, así que podemos dar por finalizada la sesión. Muchas gracias, Morena y Ángelo. Ha sido una sesión muy interesante. Y a todos los que estáis conectados, muchas gracias por acompañarnos. Ahora a continuación tendremos las 2 últimas sesiones del día. Tendremos de la carpeta al expediente digital, la transformación jurídica de la caja de ahorro y seguro en el escenario 1 y en el escenario 2 tendremos del firmado al archivo, integración total entre vía firma atento. Van a ser unas sesiones muy interesantes también, así que os invito desde aquí a que os conectéis también. Mañana también seguiremos con mucho más de Acelera, ya mañana es nuestro último día, así que os espero también por ahí. Pues lo dicho, muchas gracias a Morena y a Ángelo por esta sesión y nos vemos pronto. Saludos. Gracias, nos vemos. Gracias. Chao.